70 esto fue ampliamente criticado, ¿no? Un salario de ciudadanía, porque rompía con la solidaridad, generaba asistencialismo y todas estas cosas. Yo no creo que puede ser la única solución. Creo que tenemos que meternos en un modelo de crecimiento que sea, bueno, tenemos que encontrar cómo. Se discute mucho hay posibilidad, ¿no? Pero este es un punto clave. Tenemos que mirar también a una organización de la política y de la sociedad que permita crecer más en todos los países. Gracias. Sí, por favor. Buenas tardes, Edgar Ramírez. Y la pregunta para los conferencistas es, bajo su perspectiva, ¿cuál es su opinión sobre la viabilidad de esquemas que hacen que coexista un poco la flexibilidad del trabajo o del empleo en términos de horarios o jornadas, la parte de la posibilidad de que los trabajadores tengan simultáneamente distintos patrones y que, por ejemplo, que eso no implica necesariamente el desvanecimiento de la protección social? Me tocó, bueno, cuando cursaba estudios de posgrado en Inglaterra, poder constatar que, por ejemplo, varios de los estudiantes trabajaban en distintas fábricas, ¿no? De tiempo parcial, pero eso no implicaba que no hubiera aportaciones a la seguridad social. En el caso de los países latinoamericanos, donde no tenemos salarios por hora que sean significativos, esto aún pues parecería que existe una gran limitante para la viabilidad de este esquema, pero en un análisis prospectivo, ¿qué posibilidades habría de que existiera esta convivencia de flexibilidad del empleo sin que eso signifique la desprotección social? Gracias. Muy bien, a fin de dar tiempo a una reflexión, cerraríamos ahí y seguimos con los comentarios o los comentarios por parte de los tres ponentes de esta mesa. Ya si al final queda tiempo, pues ya intercambiamos. Bueno, ¿me das el micrófono o se lo paso a Norma? ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bueno, Javier, sobre la pregunta del ingreso básico, estaba en una de las presentaciones donde yo decía qué aportaciones hay en los debates de los países desarrollados sobre cómo enfrentar estos problemas de la disminución del empleo asalariado y de, por supuesto, el acceso de las personas a la protección social. Entonces sí, es obviamente un debate, y incluso está hoy en la agenda nuevamente de por ejemplo, las elecciones en Francia, ¿no? Es decir, algunos de los candidatos están planteando nuevamente este debate, y a mí me parece que es una alternativa, pero no me parece que sea un sustituto. Evidentemente, cuando uno piensa en los países de América Latina, y concretamente en el caso de México, nosotros sabemos que sí hay un margen que tiene que ver con las decisiones políticas, pero hay otro margen que tiene que ver con el entorno internacional, como lo planteaba Norma, y también como lo estaba diciendo Carlos, porque el problema, y lo plantea la UNTAD de manera clara, es que nosotros vamos a depender de lo que pasa en el escenario global y que tanto la respuesta de los países desarrollados vaya a hacer un viraje hacia el crecimiento económico, hacia justamente aumentar los salarios, que es un fenómeno, la caída de los salarios en el mundo, no es un problema. Claro, nosotros estamos en el peor de las situaciones, pero esto ha sido una tendencia muy significativa. ¿Y cómo entonces enfrentamos esta situación que sí, en efecto, va a significar, no sé, como lo estamos viendo en Estados Unidos, si vemos, también hay un proceso desde 80 a, por ejemplo, 2015, el crecimiento, digamos, de la producción en la industria fue de 250%, pero con 40% del empleo que se tenía antes en la manufactura. Entonces, claro, el problema está en los países desarrollados, en los países en desarrollo y demás. Yo no veo en el corto plazo, creo que es un debate fundamental en México que tendremos que dar, pero francamente me parece un debate que ni siquiera pudimos dar un buen debate por el salario mínimo, no logramos hacer entender el papel que el salario mínimo tenía que tener en términos de la demanda agregada. Entonces, sí creo que es un debate importante, creo que no es un sustituto, creo que todavía es, sí, pero no es un sustituto de la protección, por lo menos no en el corto y mediano plazo. Yo creo que todavía debe haber
un salario mínimo que sea lo que se llama living wage, un salario de vida que permita una vida digna a las personas que trabajan, y sobre todo a las personas que trabajan como asalariados, lo cual no quita que tengamos que pensar de qué manera, y yo no he visto ninguna discusión en México sobre cuánto costaría, qué tipo de reforma fiscal requeriríamos, qué condiciones de viabilidad política para hacerlo, para tener un ingreso básico garantizado para todos los ciudadanos. Creo que es un debate a futuro y muy importante, pero me parece muy puntual lo que planteabas, Carlos, en el sentido de que evidentemente está el modelo económico atrás y eso es lo fundamental. Y eso es lo que nos permitiría tener la demanda agregada y por lo tanto tener la posibilidad de mejores condiciones. Entonces yo creo que va más por ese lado y esto es un debate que no niego y no creo que pueda estar ausente. Sobre lo que decía Edgar, sí, en efecto, un problema para pensar, por ejemplo, el trabajo de tiempo parcial en nuestros países y particularmente en México es lo que es el salario mexicano. Entonces el salario por hora no tiene sentido para los empleadores, por supuesto menos aún para los trabajadores. Entonces esta cuestión de tener varios empleadores y demás también está planteado en lo que expuse, porque justamente una es la portabilidad, ¿no?, de la protección que sea dirigida como lo plantea la OCDE, pues digo, SUPIOT muchos lo han planteado, pero también lo ha planteado, y recientemente lo planteó nuevamente la OCDE, es decir, la protección tiene que ser al individuo cada vez más. Sin embargo, yo no creo que deba de quitarse la parte que tiene que ver con las responsabilidades específicas de los empleadores, ¿no? Entonces yo creo que este tema es un tema que debe tomar en cuenta las condiciones específicas de los países para poder hacer que este empleo atípico realmente tenga sentido. Por ejemplo, los contratos de 0 hora en Reino Unido se defienden precisamente por lo que tú estás planteando. Se defiende porque se dice, tiene efectos positivos porque flexibilizan los negocios y les da la oportunidad a los jóvenes de trabajar en muchas partes y tener varios empleos, y en algunos se trabaja a veces y en otros se trabaja otras veces. Pero es prácticamente condiciones de la era victoriana. Es decir, realmente son las condiciones más precarias los trabajadores que tienen estos empleos. De hecho, hay grandes escándalos mediáticos, lo puedes ver directamente en la BBC, aparecen varios reportes sobre eso, sobre lo que es, digamos, las terribles condiciones de estos trabajadores, incluso altamente calificados. Entonces, a mí sí me preocupa un poco el pasarnos a esta idea de la flexibilidad, que no es la flexibilidad danesa, ¿no? Por ejemplo, que sería realmente flexibilidad con protección, porque eso también supone 50% digamos, el impuesto sobre la renta implica aproximadamente la mitad de los ingresos de los ciudadanos, ¿no?, que implica una redistribución y modelos de coordinación que no tenemos. Entonces, sí me parece que hay que ver todas las innovaciones, toda la experimentación, y de hecho soy parte de un proyecto muy interesante en Canadá, acabamos de ganar un gran financiamiento para ver esto, diversas formas de experimentación en el mundo, con un problema que hay las buenas y las malas experimentos en términos de cómo enfrentar el cambio. Esa es una cuestión que a mí me parece que hay que tomar en cuenta, por eso lo planteaba hace un ratito cuando decía que a mí me preocupaba esta visión de que hay que dejar a las nuevas generaciones, que hay que no tener una actitud proteccionista o paternalista y dejarles que escojan y no pensar en estos esquemas de protección rígidos que heredamos del viejo modelo, y esta historia de que, bueno, que los jóvenes decidan qué tipo de prestación quieren y que si quieren ir al cine, como dije, o si quieren tener médico, ¿no? Entonces yo creo que estas cuestiones hay que tomarlas muy con pinzas y en el contexto. Y una última cuestión, que es el problema de si creemos que puede haber en el corto y mediano plazo regulaciones globales o internacionales que resuelvan el problema, y yo tengo la impresión que otra vez de corto y mediano plazo la solución es nacional. Es decir, esto implica soluciones nacionales que no ignoren el contexto, pero no veo condiciones globales para que esto se resuelva, ni siquiera con la postura que hoy tiene Donald Trump, que dice que lo que va a negociar en el TLC, o uno de los aspectos fundamentales, es el acuerdo de cooperación, donde supuestamente él dice
que ahí va a poner evidentemente controles muy fuertes para resolver el problema de la competencia desleal con México. Yo creo que puede ser que suceda, pero creo todavía que es muy importante pensar en las condiciones sociales y políticas nacionales para poder dar una vuelta de tuerca acerca del modelo que tenemos que ir construyendo y cómo transitamos a un modelo más, digamos, protector de los trabajadores en el trabajo típico y en el trabajo atípico. Eso sería mi respuesta. Bueno, sí, muy rápidamente. Yo creo que efectivamente desde hace mucho tiempo se ha venido hablando de la famosa protección universal, ¿no? en varios terrenos. Recuerdo que incluso en las promesas del presidente Peña, uno de sus planteamientos fue lo del seguro de desempleo, ustedes recordarán, y lo de la renta de la seguridad social universal, como le llamó, y que misma que quedó incluso aprobada en la Cámara de Diputados y también congelada en el Senado, ¿no? Que era insuficiente y lo que ustedes quieran, ¿no? Y además lo del desempleo lo tomaban del Infonavit, ¿no? Lo tomaban, era una cosa muy absurda, pero del 3% tomaba 3% del 5% y lo mandaba. Pero cuando menos estaba ahí colocado el tema, y creo que esta perspectiva de una protección, este universalismo básico, como se le llama, es central, vinculada a la reflexión de Graciela, o sea, con este proceso de robotización, en fin, de cambio tecnológico, pues va a generar gigantescas, digamos, ganancias, ¿no? para las empresas, y el debate se va a dar entre el poder de las transnacionales y el poder de los estados nacionales. ¿Hasta dónde van a poder imponerle a esas empresas impuestos? Y ahí está otra vez el tema fiscal, en el que en México necesitamos volverlo a discutir, porque hay luego una tendencia muy en contra de los, digamos, de los incrementos a los impuestos, porque pues tiene distintas perspectivas, que quien se trata de la clase media, que le quitan el 30-35%, obviamente está en contra, pero pierde de vista todo este conjunto de empresas que no pagan impuestos y que obviamente es donde habría que ver. Entonces, esta relación entre nuevo escenario, digamos, en los procesos tecnológicos, impuestos, universalismo básico, creo que necesitamos reconstruirlo. También me preocupa en el tema de salud, porque se habla de universalismo en materia de salud y se ha orientado a abatir la calidad de la, ¿no? Pero no, porque entonces ese es el problema, no se trata de generar una tendencia a la baja, sino de efectivamente mejorar las condiciones, aun cuando en ciertos procesos obviamente no signifiquen los niveles altos para todos los sectores. En relación a lo del empleo por hora, simplemente señalo que en la reforma de 2012 se contempló ese tema, pero curiosamente quedó neutralizado por una disposición en el sentido de que el trabajo por hora y el pago por hora tendría que incluir la consideración de una comisión mixta de productividad, y esto a los empresarios les quitó el incentivo de ese tipo de contratación, porque suponía acreditar la existencia de esa comisión, una representación en su designación, en fin, quedaron muy molestos y prácticamente quedó, digamos, en desuso, ¿no? Como regla general. Como esa suerte tuvo los contratos temporales, que también se condicionaron a tomar en cuenta la opinión, y así lo dijeron, de esta comisión mixta de productividad. Entonces, pero sin duda el tema es fundamental, ¿no? Norma, por favor. Bueno, yo creo que varias de las opiniones aquí nos llevan a que en realidad esto requiere un cambio más a fondo en el modelo de desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo. Es cierto que la inversión determina en mucho el crecimiento, pero no hay que olvidar que la inversión que tenemos ahorita, la tasa de inversión, es la más baja desde los años 50.
Hemos descuidado muchísimo ese aspecto. La parte del mercado interno se alimenta de la masa salarial y la masa salarial se ha venido reduciendo hasta proporciones más abajo, el 27%, una de las más bajas del mundo. Entonces, si no tenemos el mercado interno, tenemos una inversión cada vez más baja, estamos en un círculo vicioso. Sentimos que automáticamente la demanda externa nos iba a sacar y esto nos ha dado una enorme vulnerabilidad y hemos descuidado el papel estratégico del Estado en una política industrial y en una política de crecimiento. No quiere decir esto que abandonemos nuestra presencia en el exterior, por supuesto, pero debemos buscar una inserción más inteligente, como hicieron Corea o Singapur, que aprovecharon el primer escalón de la maquila, pero como primer escalón para avanzar hacia procesos de mayor valor agregado. Nosotros nos hemos quedado indefinidamente allí y hemos descuidado las herramientas estratégicas para el desarrollo. Bueno, después de estas excelentes intervenciones, no queda más que el seminario universitario, agradecerle a Arturo, a Graciela y a Norma, e introducir solo un elemento más. Claro que está que alrededor de todas estas propuestas, soluciones, está la realidad de la debilidad institucional del Estado mexicano para procesar, para articular simplemente espacios de diálogo y debate que lleguen a una nueva reflexión que permita un nuevo curso de desarrollo. Entonces, en el fondo, tenemos también que introducir la situación de que el Estado mexicano hoy tiene una debilidad institucional que lo pone en una situación realmente de enorme fragilidad para enfrentar los retos de los cambios globales o la situación incompleta, inconclusa de las reformas jurídicas institucionales. Pero sin duda creo que pocas veces un panel tan completo, tan articulado de personas tan queridas y tan respetadas como son Graciela, Norma y Arturo. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces el próximo 24 de mayo.